Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de unirse a nuestro webinar, a nuestra serie de webinars de Medicina del Sueño con el Centro Cisne y REST, tanto de España y de Perú. En este caso, muy especial, vamos a dar la oportunidad a la doctora Celia García Malo para dar este webinar. Es neuróloga experta en Medicina del Sueño, codirectora del Centro Cisne. Es un centro multidisciplinario dedicado a la medicina del sueño en toda su extensión. Se ubica en la ciudad de Madrid, pero atiende a pacientes en toda España y sus principales áreas de interés son el insomnio, la epilepsia y sobre todo el síndrome de piernas inquietas. Así que voy a hacer el paso a la doctora García Malo para que nos dé esta interesante charla. Gracias, Celia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Eduardo, por la presentación. Y bueno, pues este es un segundo webinar que hemos organizado Cisne y REST, dos centros médicos interesados en la medicina del sueño. Y lo que queremos hacer con estos webinars es acercar la medicina del sueño a todos aquellos pacientes o personas que puedan tener un interés en ello, divulgar, al fin y al cabo, ¿no? O sea, ofrecer conocimiento científico, que muchas veces la información es lo más importante. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el síndrome de piernas inquietas, un poco más centrados en el diagnóstico de esta enfermedad y los tratamientos de los que disponemos hasta la fecha. No va a ser una exposición, espero, demasiado, demasiado extensa, porque sí que creo que es bueno o puede ser, ¿no?, útil para todos los que os conectéis, aunque lo hagáis de forma pues, paulatina y demás, pues dejar algunos minutos para preguntas, para dudas y demás, que yo creo que esa es la parte que más puede enriquecernos, ¿no? Porque a lo mejor alguno tiene una pregunta, otro también, y que alguien se atreva a preguntar, podéis escribirlo en el chat, podéis después activar el micrófono cuando tengamos algo de tiempo de debate. Y bueno, sin más, pues voy a comenzar este webinar, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, sobre esta enfermedad, el síndrome de piernas inquietas, que seguro que muchos habéis escuchado hablar de él. Es una de las enfermedades que más frecuentemente encuentro en la consulta de sueño. Como veremos, es una de las causas más habituales de insomnio y de mala calidad de sueño. Fundamentalmente puede afectar a cualquier persona, pero es más frecuente, el doble de frecuente en mujeres. Muchas veces está infradiagnosticado y otras veces está mal diagnosticado, y es un síndrome de piernas inquietas que ha obtenido otra etiqueta, ¿no?, durante años, y nadie se ha puesto, ningún médico, ¿no?, pues ha hecho una evaluación absolutamente precisa de los síntomas para al final llegar a saber que es un síndrome de piernas inquietas. Es importante, obviamente, ¿no?, tener un diagnóstico correcto, porque la única manera en la que el médico puede hacer el tratamiento correcto es sabiendo el diagnóstico. Entonces, bueno, ¿cómo podemos identificar los síntomas de un síndrome de piernas inquietas? Esta enfermedad se caracteriza por una serie de síntomas que son muy característicos, que es la aparición de un malestar en las piernas, una incomodidad, una inquietud, una necesidad de moverse o de caminar. Estos síntomas, estas molestias, esta parte sensitiva de la enfermedad aparece de forma característica cuando la persona está en reposo, o sea, cuando uno está sentado o cuando está acostado, y estas molestias se alivian parcial o totalmente cuando la persona se mueve. O sea, si la persona mueve las piernas, si comienza a caminar, de forma transitoria, pues los síntomas se alivian. Otra característica es que los síntomas de las piernas inquietas aparecen casi fundamentalmente en la tarde-noche. O sea, los pacientes no suelen tener los síntomas por la mañana, a menos que, ya veremos después, con algún fármaco puede ocurrir, ¿no? Pero es muy característico que sea a última hora del día, cuando ya uno llega a casa, se relaja, pues ahí es cuando pueden empezar las molestias en las piernas, o cuando se mete en la cama, cuando se acuesta a dormir, ahí también pueden aparecer. El quinto criterio diagnóstico es excluir otras enfermedades que puedan parecer unas piernas inquietas. Después entraremos un poco en este quinto criterio, ¿no?, y discutiremos con qué otras enfermedades se puede confundir. Por lo tanto, pues bueno, estas personas, las personas con piernas inquietas, cuando se sientan en el sofá, se relajan, comienzan a presentar esta incomodidad que les obliga a tener que moverse. Hay otras situaciones en las que también es bueno preguntar a las personas, ¿no? Por ejemplo, en un vuelo largo, pues también a veces los pacientes con piernas inquietas describen que tienen que ponerse en el pasillo
porque no pueden estar sentados, no pueden estar todo el vuelo quietos. O cuando van al cine o van al teatro, también a veces prefieren estar en el pasillo para poder caminar o levantarse, porque son situaciones que requieren que uno esté en reposo, ¿no? Y luego, característicamente, lo que os decía, de que cuando uno está en la cama, cuando uno se mete a intentar dormir, ¿no? Pues ahí de forma también muy característica aparecen las piernas inquietas. Hay algo que tenemos que son los criterios de apoyo. En esta enfermedad, con muchísima frecuencia, hasta en el 50% de los casos, hay antecedentes familiares, hay alguien más en la familia que si tú preguntas, pues tiene síntomas de piernas inquietas o incluso está ya diagnosticado. También es característico que a pesar de que estas personas duermen muy poco y bastante mal, no están somnolientas durante el día, o sea, no se quedan dormidos ni necesitan dormir más de lo normal. Tienen también presencia de lo que se llama PLMs, que son las siglas en inglés de movimiento periódico de piernas, en los estudios de sueño, aunque no son exclusivos de las piernas inquietas, sí que están presentes hasta en aproximadamente un 90% de los pacientes que tienen piernas inquietas. Así que en algunas ocasiones pues puede ser útil tener una prueba de sueño. También la mejoría de los síntomas, al menos inicialmente, con la terapia dopaminérgica, con algunos fármacos que veremos después. Y luego los estados de falta de hierro, lo que se conoce como ferropenia, multiplica el riesgo de tener piernas inquietas hasta por 6. Y de hecho es el factor de riesgo más importante, tener una falta de hierro sistémica. Se estima que un 5 o 10% de la población puede tener esta enfermedad. Como os decía, es el doble de frecuente en mujeres por la situación que es más frecuente el déficit de hierro entre las mujeres debido a la menstruación, debido a los embarazos y a la lactancia. Y de hecho, fijaos que el tener un embarazo, 2 embarazos o 3 o más embarazos multiplica el riesgo de tener un síndrome de piernas inquietas. Con un embarazo es de 1,98 veces más alto, con 2 embarazos de más de 3 veces más frecuente y con 3 o más embarazos más de 3 veces y media más frecuente. También la enfermedad es más prevalente, se hace más frecuente, digamos, cuando uno va cumpliendo más años. En personas más mayores es más frecuente que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Y como os decía, es muy importante que en la consulta médica excluyamos otras enfermedades que pueden sugerir piernas inquietas, porque el paciente te cuenta malestar en las piernas, dolor en las piernas, calambres en las piernas, acorchamiento en las piernas. Por eso, pues bueno, tenemos el diagnóstico diferencial que es un paso fundamental, ¿no? Tenemos los calambres musculares, que son contracturas anómalas de los músculos de las piernas, generalmente de los gemelos, que se contracturan y duele mucho, entonces el paciente tiene que estirar, ¿no? Tiende como pues eso, a estirar el músculo, a masajearse porque el músculo está duro, está contracturado. El disconfort posicional, que es una tendencia que tienen algunas personas a moverse, o sea, a mover las piernas, pero no porque les molesten las piernas, o sea que no es como ocurre en el síndrome de piernas inquietas. La patología venosa, que es eso que se denomina comúnmente como mala circulación, ¿no? Personas que tienen varices o que tienen pues, ingurgitaciones venosas en las piernas, que a veces retienen líquidos, están como más hinchadas, más inflamadas las piernas. Y bueno, a diferencia de las piernas inquietas, las personas que tienen enfermedad venosa crónica, lo que prefieren es tener los pies en alto y estar en reposo, que eso es justo lo contrario a lo que pasa en el síndrome de piernas inquietas, en lo cual lo que te pide las piernas es moverlas, no tenerlas en reposo. La acatisia, que se relaciona con haber estado expuesto a algunos fármacos de tipo neuroléptico, de la familia de los antipsicóticos, y polineuropatías, que son enfermedades de los nervios periféricos, de los nervios que van a las piernas, en los cuales ese nervio está dañado y produce acorchamiento, o sea, falta de sensibilidad, hormigueos, a veces también pérdida de masa muscular. Por ello es muy importante que hagamos una buena exploración neurológica a los pacientes, porque hay que diferenciar las piernas inquietas de todos estos cuadros que se caracterizan por malestar en las piernas. Como dije, uno de los criterios de apoyo es tener un estudio de sueño con presencia de lo que se llama PLMs, de movimientos periódicos de piernas. A veces la persona te cuenta, no te puede contar que tiene PLMs, pero te cuenta que las sábanas están muy movidas por la mañana cuando se despierta, que parece que hay mucho movimiento en la cama. A veces el acompañante
también observa que la persona con la que duerme mueve mucho las piernas cuando está dormida. Pero si queremos tener una evidencia 100%, pues podemos hacer una polisomnografía en la cual lo que esperamos ver es esto de aquí, que son movimientos repetidos de los músculos de las piernas, ¿vale? Podemos hacer algunos estudios domiciliarios un poco más, bueno, más modernos, y también permiten ver esto de aquí, que son activaciones de los músculos que ocurren de manera periódica, o sea, PLMs, movimientos periódicos de extremidades. Y esto es algo que nos puede ayudar en casos en los que tengamos la duda del diagnóstico. Brevemente, sin entrar en muchísimo detalle de por qué se produce esta enfermedad, pues bien, existe en la mayor parte de los pacientes con piernas inquietas un déficit de hierro cerebral, es decir, los niveles de hierro en algunas zonas del cerebro, la más característica es una zona que se llama sustancia negra, que está en el mesencéfalo, tiene menos hierro en las personas que tienen piernas inquietas frente a los controles sanos, frente a las personas que no lo tienen. Es decir, las personas con piernas inquietas tienen una falta de hierro en su cerebro, ¿vale? Podéis ver aquí la diferencia entre las personas con piernas inquietas y las personas que no tienen piernas inquietas, en las que los niveles de hierro son normales. Este déficit de hierro es el que después da lugar a una serie de alteraciones en neurotransmisores, ¿no? Dopamina, glutamato, que de forma secundaria producen los síntomas de la enfermedad. Fijaos bien que esto es muy interesante y es que, aunque la causa de la enfermedad es la falta de hierro cerebral, casi la inmensa mayoría de pacientes tienen un hierro sistémico normal, o sea, no tienen una falta de hierro, pues por ejemplo, que les condicione tener una anemia por falta de hierro, sino que tú les haces una analítica y tienen ferritina pues por encima de 30, que suele ser un poco 30 o 20, suele ser el punto de corte del laboratorio. Pero a pesar de que tengan un nivel de hierro periférico normal, si tú cuantificas el hierro en su cerebro, está bajo. Por lo tanto, lo que parece que ocurre es que el transporte a través de la barrera hematoencefálica que separa el cerebro de la sangre no es correcto. O sea, no son capaces de que penetre el hierro en su cerebro y de que el hierro se almacene de forma suficiente dentro de esas zonas que son tan importantes como puede ser, por ejemplo, la sustancia negra. Este problema en el transporte y la adquisición de hierro por parte del cerebro probablemente esté mediada por diversos factores y entre ellos genéticos, ¿no? Porque ya os dije que es muy frecuente que las personas con piernas inquietas tengan más familiares afectados. ¿Qué pruebas diagnósticas debemos hacer? Pues siempre, en cualquier caso, una analítica de sangre completa hay que hacerla de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque después veremos cómo el tratamiento, una parte muy importante del tratamiento puede ser dar hierro, o sea, hacer una terapia de reposición de hierro. Y esta terapia, a pesar de que el metabolismo del hierro periférico sea normal, existe una falta de hierro cerebral, pero hay que estar seguros de que cuando demos hierro no estemos dando demasiado hierro, ¿vale? Porque si no podría acumularse en sitios en los que no debe haber hierro, como puede ser el hígado, ¿no? Podemos hacer un electromiograma si tenemos dudas diagnósticas con otras enfermedades neurológicas y podemos hacer técnicas de neuroimagen para cuantificar el hierro directamente en el cerebro. ¿Qué técnicas tenemos? Pues tenemos la resonancia magnética, tiene que ser una resonancia especial con secuencias especiales que cuantifiquen hierro. Y tenemos la ecografía cerebral, la ecografía transcraneal o ecografía de parénquima, mediante la cual podemos ver la sustancia negra, podemos medirla y esa medición de la sustancia negra nos dice cómo están los niveles cerebrales de hierro, nos dice si hay mucha falta de hierro, si hay poca falta de hierro o si el hierro de esa zona está normal. La ecografía de sustancia negra tiene las ventajas de una ecografía y es que al final pues es una prueba que es muy rápida porque una vez tú tienes el ecógrafo, utilizarlo y hacer la prueba puede tardar a lo mejor 10-15 minutos dependiendo de la habilidad que tenga el explorador y del paciente. Es no invasivo, o sea, lo puedes repetir muchas veces porque no es molesto para el paciente. De hecho, pues el paciente está tumbado y está a gusto, no tiene ningún... Se hace por esta zona, ¿no? Por encima y por delante de las orejas. Y más allá de que el gel de la ecografía pues, es un poco pringoso y frío, pero no produce ninguna molestia. Es más barato que hacer una resonancia. Y luego fijaos que tiene una sensibilidad y una especificidad que son dos
valores que damos los médicos a la calidad de una prueba diagnóstica muy alta. ¿Qué más ventajas tiene? Pues oye, que lo podemos hacer en niños y en embarazadas porque la ecografía es absolutamente segura. Y después describiré brevemente que nos puede permitir predecir cómo responden los pacientes a algunos tratamientos, ¿no? El hecho de que podamos cuantificar el hierro en el cerebro y ver si está muy bajo o cómo son estos niveles, nos ayuda a saber qué pacientes son los que mejor van a ir con el tratamiento con hierro. Como consecuencias muy importantes de las piernas inquietas, debido al ritmo circadiano de los síntomas, es muy frecuente que las personas que lo tienen se quejen de insomnio, o sea, les puede costar quedarse dormidos, pero también puede ser que se despierten más de la cuenta por los movimientos de piernas o incluso que tengan mala calidad de sueño y que a pesar de que duerman 7 8 horas, no se sientan descansados al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque la presencia de estos movimientos de piernas, de estos PLMs, hace que haya más microdespertares y esos microdespertares pueden reducir el porcentaje de tiempo en sueño profundo y al final afectar a la calidad de sueño. También es bastante frecuente que las personas con piernas inquietas tengan ansiedad y tengan depresión y también se ha observado en diversos estudios un aumento del riesgo vascular por la presencia de los movimientos de piernas, que también ese movimiento de piernas con ese microdespertar, al igual que ocurre en otras enfermedades, como en la apnea del sueño, hace que se den picos en las cifras de tensión arterial y en las cifras de frecuencia cardíaca. Y todo eso de manera repetida, noche tras noche, muchas veces en una misma noche, hace que se dañen los vasos, ¿no? Pues por esa tendencia a la hipertensión y digamos a la hiperactivación del sistema nervioso simpático, ¿no? Eso no debe ser así por la noche, porque la noche es un periodo de lo que llamamos reposo metabólico. La tensión tiene que ser más baja, la frecuencia cardíaca también tiene que ser en general más baja, y esto por lo tanto lo altera. De forma global, las personas con piernas inquietas tienen un gran impacto en su calidad de vida. Hay formas más leves, hay formas más graves, eso ya depende mucho de cada persona, pero genera bastantes molestias a quien lo padece y sobre todo si asocia también bastante trastorno de sueño, se deriva de esto todas las consecuencias que puede tener el insomnio en una persona. Bueno, entonces más o menos hemos descrito cómo podemos identificar los síntomas. Pero si nos planteamos si las cosas son correctas, aún nos encontramos con que es una enfermedad que está muy infradiagnosticada y es muy probable que haya más personas con piernas inquietas de las que consultan al médico. ¿Por qué? Porque muchas veces la población, ¿no? Las personas lo normalizan y lo atribuyen a diversas cosas, ¿no? Como por ejemplo tener mala circulación, aunque esto no sea así, no tenga ninguna relación. Pues eso, ser una persona a la que después del día le duelen las piernas porque ha pasado mucho tiempo de pie, pues esto tampoco tiene por qué ser así. También existe una falta de conocimiento a veces en la parte médica, ¿no? O sea, en la población médica, porque es una enfermedad que a veces no se reconoce o no se le da la importancia que merece, y a veces algunos médicos pues no llegan a hacer el diagnóstico a los pacientes. Por eso yo creo que es muy importante que los pacientes tengan acceso a las pruebas diagnósticas que sean precisas y sobre todo a los especialistas que puedan llegar al diagnóstico y, si es posible, contar con una unidad multidisciplinar en la cual tengas al neurólogo, al neurofisiólogo, al psiquiatra y a cualquier otro especialista que pueda tener algo que ver con esta enfermedad, pues obviamente eso va a mejorar mucho el resultado terapéutico que tengamos. Sobre la perspectiva actual de tratamiento en esta enfermedad, tenemos varias cosas, ¿no? Por un lado tenemos la parte no farmacológica, que son aquellas cosas que el paciente puede hacer para mejorar los síntomas, pues básicamente hacer algo de ejercicio moderado pero de forma regular todos los días, no tomar cafeína o estimulantes, mantener una buena higiene del sueño, evitar la privación crónica de sueño, a veces un baño con agua fría en las piernas o un masaje puede aliviar. Existen como dispositivos que emiten una vibración que también pueden mejorar los síntomas y otras terapias, ¿no? Y luego, de forma muy interesante, existen algunos fármacos que son de uso muy común que empeoran las piernas inquietas en quien las tiene o incluso las precipitan en una persona que no las tiene. Por ejemplo, la metoclopramida, que es el Primperan, ¿no? Que es un fármaco para los vómitos, algunos fármacos para los vértigos, los antipsicóticos, los antihistamínicos y de forma muy interesante prácticamente todos los antidepresivos pueden empeorar un síndrome de piernas inquietas.
Esto es muy importante saberlo porque yo tengo pacientes que me han dicho que estaban bien, o sea, que habían tenido piernas inquietas 2 noches en su vida, pero de pronto estaban un poco peor de ánimo y de ansiedad. Se les puso el escitalopram, digo escitalopram por decir uno, y entonces ya a partir de ahí las piernas estaban como locas y el insomnio fue muchísimo a peor. Y esto, pues hombre, es importante que lo sepamos los médicos y que también lo valoren los pacientes. A veces los pacientes son obviamente son los que tienen los síntomas y los que más información te pueden dar y te dicen, no, no, doctora, es que desde que tomé el escitalopram es cuando las piernas inquietas se han vuelto locas. Por lo tanto, eso pues hay que escucharlo, hay que preguntar a los pacientes y hay que saber que eso tiene una base biológica, que es la dopamina en todo esto, que es así y que habrá que tomar, habrá que poner remedio, porque no es razonable que empeoremos que mejoremos, para mejorar una cosa, que empeoremos otra, ¿no? Eso no debe ser así. En cuanto a otros tratamientos, tenemos lo que se llaman tratamientos sintomáticos, que luego veremos, y las terapias de reposición de hierro. Si es posible, o sea, hay personas en las que el hierro está bajo o tienen pérdidas de hierro. Por ejemplo, hay mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes o mujeres en edad de menopausia que siguen teniendo sangrados muy abundantes y en estos casos tienen piernas inquietas. Lo más importante también es corregir, o sea, estudiar y corregir si es posible las pérdidas de hierro que pueda tener esa persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no lo evalúas, por mucho que tú le pongas una terapia de reposición de hierro, si sigue perdiendo hierro por otra vía, pues no vas a conseguir mejorar los niveles de hierro, ¿no? Entonces, esto es la premisa inicial. Como terapia de reposición de hierro, mirad, es la primera línea de tratamiento de las piernas inquietas. Tiene la importancia de que además es la única terapia hasta la fecha que corrige la causa de la enfermedad, o sea, que actúa directamente en el centro del problema. Además, el hierro pues, es una sustancia natural porque es algo que está en nuestra dieta. Podemos suplementarlo pues, como si fuese un... De hecho, a veces el hierro se vende en suplementos alimenticios sin más. Además, nos va a evitar complicaciones por usar otros fármacos de los que llamamos sintomáticos. Pero es verdad que el hierro puede tener problemas si lo damos en personas en las que no está indicado, podemos producir lo que se llama sobrecarga férrica, es decir, podemos producir que haya demasiado hierro en sitios en los que no debe estar. Por eso hay unas guías que se publicaron en 2018 que definen como margen de seguridad tener un índice de saturación de transferrina menor o igual al 45% y una ferritina menor o igual a 300. Dentro de estos márgenes de seguridad es un tratamiento que es seguro y que es efectivo para un porcentaje de pacientes bastante alto. Aquí yo creo que es bueno que trabajemos de forma coordinada con medicina interna o con hematología, desde la humildad de los neurólogos y de otros especialistas, porque al final ellos tienen más experiencia con este tipo de terapias y yo creo que es bueno pues, que entre todos, ¿no? Pues que nos aseguremos que el tratamiento está bien indicado y que sobre todo es seguro, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la reposición de hierro? ¿Cómo podemos dar hierro al paciente? Pues ya sabéis que se puede dar por vía oral, en forma de pastillas o sobres o gotas, o por vía intravenosa. La vía oral, como ventajas, es más barata, es segura, pero tiene un problema bastante importante y es que hasta un 70% de pacientes describen efectos adversos gastrointestinales, es decir, puede producir estreñimiento, reflujo, puede producir sensación como de sabor metálico, y eso a veces hace que los pacientes tengan lo que se llama mala adherencia terapéutica y es que no cumplen, no se lo toman porque les sienta mal. Además, el hierro vía oral, la respuesta que produce es mucho más lenta porque al final es como ir dando gota a gota un poquito de hierro cada día, un poquito de hierro cada día. Y como último problema es que hay un sistema de regulación en la absorción intestinal del hierro. Y aunque tú dieses una dosis súper alta de hierro por vía oral, el intestino es capaz de bloquear la absorción y coger solamente una parte. Y a veces eso, por más que tú des más hierro, más hierro, más hierro, si su intestino no lo absorbe, pues lo único que vas a producir es efectos secundarios sin que mejoren los valores en la analítica y sin que mejore los depósitos del hierro cerebral. Como vía intravenosa, el hierro puesto por vía intravenosa tiene la ventaja de que la respuesta es más rápida y es más cómodo porque a veces el tratamiento es un día, te pasa el hierro, ¿no? O sea, te ponen la inyección de hierro, digamos, y ese tratamiento puede durar mucho tiempo, puede durar según cómo sea
los valores de hierro y según si tienes o no tienes pérdidas de hierro, pues puede durar 1 año, 2 años, 3 años con un solo día de tratamiento en tu vida, o sea, en esos años, ¿no? Que al final pues es bastante cómodo no tener que estar tomando todos los días pastilla. Como desventajas, pues que es más caro, que necesitas hacerlo en un hospital, en un sitio pues, que esté habilitado, y el riesgo de efectos adversos, que básicamente es la sobrecarga de hierro, o sea, poner más hierro de lo que toca, o reacciones alérgicas. La verdad es que las dos cosas son extremadamente raras si lo haces de una forma, digamos, correcta o protocolizada, ¿no? Siguiendo las guías clínicas, esto no debe ocurrir. Y bueno, aquí podemos ver un poco cómo podemos elegir entre usar el hierro por vía intravenosa o usar el hierro vía oral. Está claro que si existen contraindicaciones para usar la vía oral, pues directamente debemos usar la vía intravenosa. Si existe antecedente de que la vía oral ha fracasado, no hemos tenido una respuesta correcta, pues entonces usaremos la vía intravenosa. Si necesitamos una respuesta más rápida, también iremos a usar la vía intravenosa. Si tenemos una ferritina muy baja, o si tenemos una enfermedad renal crónica. Todas estas situaciones favorecen que el médico se decante por usar la vía intravenosa. Luego, fijaos, esto lo quiero decir brevemente, pero el hierro intravenoso mejora, fijaos, esto es un antes y un después de ecografía de cuantificación de hierro sin tratamiento y tras el tratamiento. Pues como podemos ver, los depósitos de hierro cerebrales mejoran. También lo que conseguimos con el hierro intravenoso es que los pacientes que se lo ponen, en los que se administra, reducen las necesidades de tratamientos dopaminérgicos, ¿vale? Que son una familia de fármacos para las piernas inquietas. Y también produce una mejoría en los síntomas, una mejoría de casi 6 puntos en una escala de severidad de síntomas, ¿vale? Que se llama, bueno, la escala IRLS, que es la que se suele utilizar para esto. Además, fijaos que cuando uno hace la cuantificación de hierro con ecografía, se puede predecir qué pacientes son los que van a ir mejor con el hierro intravenoso. ¿Cuáles son? Pues aquellos que parten, ahora podemos mirar esta parte de aquí, aquellos que tienen niveles, digamos, basales de hierro cerebral más bajo, son los que más mejoran con el tratamiento. Mejoran todos, pero los que más mejoran, tanto a nivel de depósitos cerebrales de hierro como a nivel de síntomas y de necesidades de fármacos dopaminérgicos, son los que tienen los niveles cerebrales de hierro más bajos. Y en cuanto a los tratamientos sintomáticos, hablar brevemente de cada grupo. Los agonistas dopaminérgicos, que básicamente son rotigotina, ropinirol y pramipexol, aunque son efectivos y muy efectivos para las piernas inquietas, a veces cuando se lo das al paciente por primera vez le parece milagroso, o sea, es como que increíble la respuesta tan buena que pueden tener, pero a medio y largo plazo tienen efectos secundarios y es algo que se llama fenómeno de aumento, que es que los síntomas cada vez aparecen de manera más intensa, cada vez aparecen más temprano, o sea, algo que a lo mejor aparecía por la noche a las 9, a las 10 de la noche, cada vez aparece a las 8, a las 7, a las 6, a las 5, se va adelantando y además se extiende a veces a otras partes del cuerpo que no estaban afectadas, como pueden ser las manos. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta y es una complicación muy importante en el síndrome de piernas inquietas, que a veces hace que los pacientes estén bastante mal y como es algo producido por los agonistas dopaminérgicos, pues obviamente hay que tratar de quitarles esos fármacos. Los alfados delta-ligandos, gabapentina, pregabalina y gabapentina enacarbil, que no está disponible en España, son fármacos que son seguros y que no producen ese fenómeno de aumento en el medio largo plazo. Tenemos también benzodiazepinas, clásicamente el clonazepam, el ribotril, se ha utilizado para piernas inquietas. Tenemos para pacientes que son graves o que son refractarios o que están con un fenómeno de aumento muy fuerte por los dopaminérgicos, pues tenemos oxicodona naloxona o incluso metadona, que está aprobada para su uso en síndrome de piernas inquietas. Y luego algunos tratamientos emergentes con estudios más pequeñitos de efectividad que han demostrado ser efectivos, pero bueno, aún falta más evidencia sobre nuevos tratamientos para piernas inquietas. Fijaos bien que dentro de las piernas inquietas es muy interesante ver, y que te cuente el paciente, ¿no? Que de mes a mes, esto es un año de unas piernas inquietas,
hay fluctuaciones en los síntomas, no todos los meses son iguales, pero fijaos bien que dentro de cada mes no todos los días son iguales. Hay días en los que el paciente tiene muchísimos síntomas y días en los que está pues bastante bien, ¿no? Por eso yo creo que una parte muy importante de lo que tenemos que hacer los médicos es educar al paciente y acompasar los tratamientos, la cantidad de fármacos que usamos según la enfermedad, porque a lo mejor hay periodos en los que necesita menos fármacos y periodos en los que necesita más fármacos. O incluso, si nos vamos a este gráfico de un mes, puede ser que tengamos un tratamiento X, el que sea establecido, pero que tú le puedes decir al paciente que si tiene una noche en la que ya cuando está en el sofá ya ve que está con piernas inquietas bastante fuertes, pues dejarle fármacos de rescate, ¿no? O sea, dejarle ya, pues esta noche te vas a tomar un rescate de esto si te ocurre, vamos, si no lo necesitas, pues no tienes por qué. Entonces, en cuanto a si estamos haciendo las cosas bien respecto al tratamiento, sinceramente creo que hay cosas muy mejorables, como que aún encontremos pacientes con piernas inquietas, con un informe en el cual el diagnóstico dice piernas inquietas, pero en el que nadie ha pedido una analítica. Entonces nadie ha visto el hierro. Entonces nadie va a usar la terapia de reposición de hierro, cuando ya hemos visto que es el único tratamiento, entre comillas, ¿vale? Curativo, porque es el único que va dirigido a la causa de la enfermedad. También me sorprende mucho que hay pacientes que están sin seguimiento, que les diagnostican unas piernas inquietas, le ponen un pramipexol y les dan de alta. Y entonces el paciente pues se queda con su pramipexol y nadie le dice si tiene que subir, si tiene que bajar, si tiene que cambiar, si tiene que chequear el hierro porque a lo mejor tiene una opción de tratamiento, ¿vale? Pues eso obviamente no debería pasar. Y luego a veces también me sorprende que en casos leves o en casos incluso esporádicos, que no todos los días tienen piernas inquietas, hay pacientes que están ya con un agonista dopaminérgico, con lo que esto supone a nivel del riesgo de que prácticamente en el 100% de los casos, al cabo de un tiempo, puede ser un año, pueden ser 2 años, va a tener un fenómeno de aumento y eso es una complicación grave. Por lo tanto, hay muchas cosas aún que mejorar en esta enfermedad. Y ya para concluir y dar paso a algo a debate, a preguntas, deciros que es una enfermedad sumamente prevalente, pero que está infradiagnosticada. Hay mucha gente que la tiene y no sabe que la tiene o el médico no le ha diagnosticado aún, que a menudo se confunde con otras enfermedades. Aún falta mucha información sobre ello, tanto en la población como a veces en los profesionales de la salud. Es importante consultar a tiempo, ¿vale? Para que podamos poner tratamiento lo antes posible y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Buscar médicos expertos y acercarlos a la población creo que también es algo sumamente importante, y fomentar el trabajo multidisciplinar, que al final es lo que nos enriquece y lo que nos hace mejorar a todos como profesionales. Buscar tratamientos personalizados e individualizados para tener una respuesta lo mejor posible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir divulgando sobre piernas inquietas, tenemos que formar a todos los médicos que podamos, implementar las pruebas complementarias que tenemos para evitar retrasos diagnósticos y evitar errores en el diagnóstico también, optimizar los tratamientos que tenemos, algunos son muy seguros y los usamos bien, como el hierro, y son efectivos, hacer seguimiento clínico de todos los pacientes, no dejarlos, entre comillas, no abandonados con una patología que sabemos que va a ser crónica, y debemos seguir investigando, buscando más tratamientos además de los que ya tenemos, mejorar la accesibilidad a los médicos, las unidades de trabajo multidisciplinar, y sobre todo pues tener como objetivo que las personas que padecen piernas inquietas tengan una calidad de vida mejor, mejorar su salud, reducir sus otras patologías como puede ser el riesgo vascular, el estado de ansiedad y de depresión, y todo lo demás. Entonces, bueno, yo creo que es una enfermedad que es frecuente, en la que aún queda mucho por mejorar, ¿no? Y por hacer para los pacientes, pero también para los médicos. Y creo que esta debe ser la última diapositiva, así que bueno, muchísimas gracias por la atención y si os parece, pues bueno, no sé si habrá alguna pregunta por ahí escrita o si alguien quiere animarse a preguntar, pero bueno, adelante. Doctora, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Yo soy un paciente que sufre de apnea, ¿no? El doctor ya me trató, Ujú. uso el CPAP, todo el equipo,
Pero lo que también he estado presentando, y ya me lo menciona mi esposa, y también he visto a mi esposa a veces, es que estoy descansando y de repente empiezo pues incluso salto, ¿no? Me elevo así, salto de la cama, pateo, este, trato de hacer running todas las mañanas o caminar 40 minutos, pero igual siento a veces inquietud, muevo mucho las piernas, no sé si por ansiedad, ¿no? Por espera, y no sé si puedo tener alguno de esos síntomas que está señalando, y tengo también no sé si es mal hábito de uno siempre informarse, buscar en las redes, y dice, no necesariamente, no mucho estrés o otro tipo de razones, ¿no? Claro, a ver, o sea, ¿estás diagnosticado de apnea del sueño y utilizas una CPAP? Sí, Claro, es muy frecuente, o sea, no es tan raro que, que una persona tenga las dos patologías, que tenga la apnea y que tenga piernas inquietas. Hasta un 10% de pacientes con apnea tienen piernas inquietas. ¿Eso qué importancia tiene? Pues también tiene mucha importancia a la hora de la calidad del sueño en las personas con apnea, porque si tú les diagnosticas la apnea, les recomiendas una CPAP, pero sigue teniendo piernas inquietas y no se lo tratas, va a ser muy difícil que cumpla el tratamiento con la CPAP y que mejore el descanso. Así que es algo que hay que evaluar siempre. Y luego, las piernas inquietas, es verdad que cuando uno tiene más ansiedad se pueden exacerbar, pero es ese malestar, esa sensación como de que necesitas mover las piernas, aunque tú estés tranquilo, las piernas no están tranquilas. Y esos síntomas se alivian con el movimiento y característicamente, como dije, aparece en la tarde-noche, ¿no? Luego, si tú haces pruebas de sueño, puedes ver en la mayor parte de los casos la presencia de movimiento periódico de piernas o lo que ve tu esposa, ¿no? Lo que ve esos movimientos, esas sacudidas, que muy probablemente sean PLM, sean movimientos de piernas. Entonces, a ver, habría que explorarte, ¿no? Y verlo en la consulta, pero veo bastantes probabilidades de que tengas un síndrome de piernas inquietas. Como te digo, es frecuente que una persona tenga las dos patologías porque son las dos frecuentes, tanto la apnea como las piernas son bastante frecuentes en la población. Excelente ok, pregunta. tema de diagnóstico. Ujú. Y doctora Celia, una Sí. consulta. La apnea obstructiva del sueño de por sí puede causar piernas inquietas y al tratarlo puede resolverse completamente o no? Claro, a ver, causar como tal no. Lo que sí que se ha visto es que los pacientes que tienen apnea a veces pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O sea, hay algunos que tienen movimientos de piernas que no se codifican en la lectura de una polisomnografía porque cuando están relacionados con un evento respiratorio no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, lo omitimos en la lectura y nos centramos básicamente en el aspecto respiratorio. Y luego hay otros casos en los que les pones una CPAP y ahí empiezan a aparecer los movimientos de piernas. Se cree que es porque se estabiliza el sueño, la parte respiratoria con la CPAP y entonces es como que reemergen los movimientos de piernas. No diría que hay una causalidad entre ambas enfermedades, pero creo que sí que hay, que son dos enfermedades que son prevalentes y a veces una oculta a la otra, ¿no? Y generalmente creo que la apnea tiende a ocultar la Muchas. presencia de unas Ujú. piernas inquietas. Claro, no solamente de las piernas inquietas, el insomnio también de por sí puede estar Mm, combinado con una comorbilidad. Hay una mm. pregunta interesante. Eh, Eva del Campo comenta que tiene síndrome de piernas inquietas desde hace varios años, pero quisiera saber si puede afectar las extremidades superiores. Mm, Pues mira, es súper interesante esta pregunta. Me Ujú. parece, me Genial. parece top neurológica, muy buena. A ver, por definición, las piernas inquietas son piernas inquietas. Cuando las personas con piernas inquietas se exponen a fármacos dopaminérgicos, puede aparecer la enfermedad en los brazos, ¿vale? Y eso es lo que forma parte de lo que se llama fenómeno de aumento. Pero tenemos otras enfermedades neurológicas que producen malestar en las piernas y malestar en los brazos, ¿no? Puede ser hormigueos, acorchamiento y demás. Como puede ser, por ejemplo, una polineuropatía, una enfermedad de los nervios periféricos. Ujú. Entonces, en este caso es fundamental, bueno, primero enterarse de si la enfermedad ha empezado por las piernas, luego ha habido algún fármaco de por medio y se ha extendido a los brazos y una exploración neurológica para ver si hay un daño en los nervios. Y ahora ha estado medicada con Neupro, que es un agonista dopaminérgico. Ujú.
Podría ser una polineuropatía, pero ya el neupro es un riesgo de tener ese problema, de que se extienda la enfermedad a los brazos. Exacto. Hay una pregunta de Carlos quisiera preguntar sobre la gabapentina. Sí, muchas gracias. Quería saber, doctora, que yo estoy siendo tratado con gabapentina y he leído diferentes artículos, tanto en castellano como en inglés, y siempre al final observo una frase que dice que no se sabe cómo la gabapentina mejora el síndrome de piernas inquietas. ¿Es así? Porque también dicen que se sabe cómo mejora otras enfermedades o cómo los efectos que tiene sobre otras enfermedades. Sin embargo, en el caso de piernas inquietas, los artículos dicen que no se sabe, sencillamente que es buen medicamento, pero que no se sabe cómo actúa. ¿Es así? Pues yo creo que sí que se sabe, ¿eh? O sea, yo vamos, de todo lo que he leído y demás, como diana sobre la que actúa es sobre el glutamato, sobre un neurotransmisor que está alterado en las piernas inquietas. Entonces lo que hace es bajar los niveles de glutamato, que en las piernas inquietas están altos. Sobre la gabapentina, es verdad que es un tratamiento que es seguro y que es efectivo en muchísimos casos. Y de hecho, con gabapentina ahora no estoy 100% segura, pero sé que con pregabalina, que es un primo hermano de la gabapentina, la lírica, hay estudios que lo comparan con pramipexol, que es un agonista dopaminérgico, y no hay inferioridad. O sea que la efectividad de los dos tratamientos, si das dosis adecuadas en el momento, digamos, en la posología adecuada, pues pueden ser igual de efectivos que que los agonistas dopaminérgicos. Al menos hay algunas investigaciones de esto. Es verdad que tienen una peculiaridad, y es que la gabapentina y la pregabalina no mejoran tanto los PLMs, o sea, los movimientos periódicos de piernas, como lo hacen los agonistas dopaminérgicos. Pero, desde mi punto de vista siempre, si el paciente mejora con gabapentina o pregabalina, pues te has quitado un montón de complicaciones y es un tratamiento que puede estar muy bien. Cierto, yo viví los agonistas y sufrí el aumento. Y gracias a la gabapentina pues me he recuperado y ahora estoy bastante mejor. Me Sí. resultaba curioso el comentario ese, ¿no? Si me dices que actúa sobre el glutamato, pues bueno, más información. Muchas gracias de todas formas. Nada. Muchas gracias. Antes que nada, les hemos mandado un pequeño cuestionario sobre qué les pareció el webinar y también sobre posibles temas para los futuros webinars que vamos a hacer. Ojalá lo puedan completar. Tengo una pregunta, Celia. ¿Qué tal es el síndrome de piernas inquietas en el embarazo? ¿Qué tan frecuente es? ¿Y amerita tratamiento o no amerita tratamiento? Pues esa es muy buena pregunta, porque como dije, el embarazo en sí mismo no es un estado de ferropenia, porque hay un consumo excesivo de hierro, ¿no? Pues por el embarazo en sí mismo. Exacto. Y entonces es muy frecuente que aparezca o que empeoren las personas que tienen piernas inquietas. Es una causa, a ver, el problema de la embarazada es que se da por hecho que la embarazada duerme mal todo el embarazo, ¿no? O sea, porque duerme mal, porque está incómoda por la tripa, porque tiene reflujo, porque tiene náuseas, porque luego tiene ciática, porque además tiene piernas inquietas. Entonces se da por hecho que la embarazada tiene que dormir mal, pero eso no tiene por qué ser así. Es verdad que las embarazadas duermen peor, pero si tienen un síndrome de piernas inquietas, obviamente tienes que hacer una analítica, ¿vale? Más allá de las que se suelen hacer en el embarazo, hacer una analítica completa, estudiar todo el metabolismo del hierro y siempre, si es adecuado, pues usar una terapia de reposición de hierro. Porque muchísimas veces es eso, si tú les mejoras un poquito la ferritina, les desaparecen esas molestias y aunque tengan otros problemas propios del embarazo, pero no es razonable dejarlas embarazadas a todas con las piernas inquietas. Sí, exacto. Es un impacto muy marcado en la calidad del sueño de de las mujeres embarazadas. Entonces es vital también que puedan lograr un descanso adecuado lo más posible. Mm. Ah, con respecto al tratamiento, entonces lo que tú sugieres, y me parece adecuado para mí, es siempre determinar los niveles de hierro primero, y de ahí es un tratamiento empírico, vas probando qué medicamentos van mejorando los síntomas, ¿correcto? Ujú.
Yo siempre, a ver, lo primero es estudiar el metabolismo del hierro, que aunque va a ser el metabolismo periférico suele ser normal, como dije, pero si es seguro utilizar hierro, porque existe el déficit de hierro cerebral y en la sangre no hay demasiado hierro, ¿no? Entonces tú puedes suplementarlo, pues siempre lo debes hacer, pero el hierro tiene el problema de que tarda en hacer efecto. O sea, aunque tú lo pongas hoy, no vas a tener una respuesta clínica. Aunque lo pongas intravenoso, igual tardas 2 meses en mejorar los síntomas de las piernas. Entonces, en ese transcurso de tiempo, en esos meses que puedes tardar hasta mejorar con el hierro, pues entonces tienes que utilizar los otros fármacos, ¿no? Los que se llaman sintomáticos. ¿Cuál prefieres? Pues yo, para mí, pues prefiero gabapentina o pregabalina siempre que sea posible. Si no va bien con eso, pues entonces me planteo un agonista dopaminérgico en dosis bajas. Pero el agonista dopaminérgico, una vez que hayas controlado la enfermedad, tienes que intentar quitarlo. No puedes dejarlo ahí para siempre. Exacto. Para evitar el fenómeno de aumento. Correcto. Y con respecto a los seguimientos, primero, el diagnóstico aparentemente es netamente clínico, ¿sí o no? Se hace entonces podría ser estaría al alcance de un médico de cabecera, un médico familiar, me imagino. Totalmente. Totalmente. El diagnóstico es clínico, no necesitas ninguna prueba complementaria, solo la necesitas si tienes dudas. O sea, si, no sé, por ejemplo, la paciente que decía antes, síntomas en los brazos, una exploración con reflejos no evocables, ¿no? Con la reflexia, pues tienes que hacer un electromiograma porque a lo mejor tiene una polineuropatía. O sea, si tienes alguna tipicidad, pues entonces tienes que hacer pruebas, pero es un diagnóstico que está en la mano de cualquier médico. Ujú. Y los seguimientos que comentaste, ¿qué tan frecuentemente tienen que ser o son individualizados? O sea, yo creo que, claro, individualizado, pero una analítica cada 6 meses creo que sí que se debe hacer a todos los pacientes con piernas inquietas. Exacto. Tanto porque si no has usado el hierro, por si en algún momento lo puedes usar, y al revés, si lo has usado para ver en qué situación estás ahora, ¿no? Luego, los que están bien controlados, pues igual tampoco les modificas el tratamiento en mucho tiempo. Pero claro, siempre que haya, digamos, esas oscilaciones propias de la enfermedad, pues hay que ir acorde con la intensidad de los síntomas. Entiendo. Hay una pregunta de Eladio Herraz. Puede, puede usar el audio si desea. ¿Eladio? O si no, por escrito. O lo puede escribir si desea. Está escribiendo, tengo una pregunta sobre la presión. Ujú. No entiendo Hola, exactamente. hola, hola. A ver qué tal. Hola. Pues había minimizado la pantalla y no la encontraba. Mira, yo tengo el diagnóstico, me lo diagnosticaron desde ahora unos 5 años más o menos. Entonces, mi caso es un poco particular. Bueno, todos lo son, pero el tema es que yo tengo una lesión medular. Yo voy en silla de ruedas, ¿vale? No sé si habéis conocido algún paciente con silla de ruedas que lo tenga. ¿Sí? Sí. Y entonces yo tengo una tetraplegia incompleta y con lo cual tengo sensibilidad, ¿vale? Y espera, estoy mirando de quitar la pegatina a la cámara. Bueno, entonces el tema es, claro, tardaron mucho en diagnosticármelo. Bueno, yo de hecho ni acudí a todo este tema porque pensaba que era algo que era algo que venía con el pack de la lesión medular, ¿vale? Yo tuve un accidente de moto y demás. Y luego, pues bueno, de hecho fue en el hospital de la Goodman, que está especializado en lesionados medulares, que me lo diagnosticaron allí. Entonces, porque a veces alguien decía que a lo mejor era una confusión de síntomas con espasmos o parestesias o dolores tal, pero no, claro, allí saben lo que es una lesión medular. No sé si conocéis el centro este, pero es bastante referente en lesiones medulares, entonces ellos saben diferenciar lo que es una cosa de la otra. Bueno, y la pregunta que tenía es porque yo logré, ahora estoy tomando gabapentina porque me aumentaron las molestias bastante en los últimos años, que ya vi que con los años eso aumenta. Pero hasta entonces yo me lo calmaba con presión. Es decir, este tema de los caminantes nocturnos,
Claro, yo no puedo caminar por la noche, entonces, o sea, bueno, ni por el día, quiero decir, no ando. Entonces, yo la forma que tenía de relajar estas molestias era a veces estando sentado, o sea, pues me ponía unas enciclopedias encima de las piernas y hacía palanca con la mesa, me ponía la mesa encima, bueno, ahora en pasado, alguna vez lo hago todavía, o incluso pedir a una persona que se siente sobre mis piernas. Mm. Y luego a la hora de dormir, pues ya aprendí que no sabía si tenía frío, calor, qué era, porque tenía sensibilidad, pero la temperatura y el dolor lo tengo un poco alterado. Y lo que yo noto es como un hormigueo, como cuando se me dormían los pies de estar mucho tiempo sentado en un sofá, pues eso continuo, ¿no? Lo noto día y noche, pero es verdad que por el día estás más distraído y por la noche es mi mayor molestia. Yo solo tomo gabapentina por la noche, ahora 900. Bueno, y todavía estoy viendo a ver la dosis cuál va a ser. Es cuando más incómodo era. Entonces aquí aprendí que poniendo al final cojines, o sea, una almohada y luego ya ahora lo último incluso pongo sacos rellenos bueno, de arena de gato, un chico que me ayuda, pues se le ocurrió poner eso porque yo le pedía que se sentara sobre mis pies y a mí eso me relajaba, ¿no? Entonces, yo esto lo planteé con la asociación bueno, parece que algunos pues lo están viendo así. Es decir, claro, tú cuando te levantas y andas, mueves las piernas, pero también tienes tu peso sobre los pies. Claro. Y de hecho, esto que ha comentado una persona que si podía estar en los brazos, en otra conferencia de estas, o congreso, lo que sea, bueno, reunión, había uno que lo tenía en los brazos y hacía flexiones. Y yo decía, pero claro, si fuera el movimiento lo que lo calma, pues tú estarías en la cama moviendo los brazos y vale, no te puedes dormir, pero por lo menos estás tumbado y no tienes que estar haciendo flexiones. ¿Qué haces? Al hacer flexiones estás poniendo tu peso sobre los brazos también. Y entonces ahí os digo, si no sé si lo que calma es más bien el movimiento o es la presión sobre las Claro, extremidades. claro, pues yo sabes lo que creo que calma, porque aquí hay mucho, hay debate todavía. Debate. Yo creo que es el estímulo sensitivo, o sea, porque fíjate que incluso la vibración, como dije, los pads estos que venden en Estados Unidos de vibración y demás, también alivia los síntomas. Algunos pacientes se ponen algo encima, algunos pacientes, el masaje, yo creo que es el estímulo, el input sensitivo sobre la zona afectada. Claro, Puede ser, sí, pues claro, eso, la presión o un masaje o incluso la sensación de temperatura, de cambio de temperatura, ¿no? Generalmente el frío. O sea, yo creo que es esa entrada de información sensitiva lo que mejora los síntomas de las piernas inquietas. Y Entonces, entonces habéis conocido otras personas que les alivie el peso o la presión. Porque también había hay una mujer que, bueno, me comentó una de la asociación que viendo la tele tenía muchas molestias y en lugar de ponerse a andar, pues estaba puesta con o sea, le gustaba ver el programa ese y se puso la pata coja, o sea, no dando saltos, sino se apoyó sobre un pie un rato y luego sobre el otro y se le calmó y yo es una cosa, ahora también te digo, cuando la gabapentina me hace mucho efecto, entonces, sí, o sea, si me lo relaja la medicación, entonces la presión me molesta. Pero cuando te molesta mucho y no hay nada que te lo calme, a mí la presión me alivia. Y además, claro, un masaje te lo hacen al momento, pero luego al cabo de un tiempo, nada, pues por ya te eso, va. ¿Me entiendes? claro. En cambio, la presión, pero mucho peso, te hablo. Yo me pongo como 6, tengo 2 sacos de 6 kilos y uno de 10. Y a veces Claro, pongo el de 6 y el de 10 encima de un pie. lo Cuando que tengo pasa es mucha que esto molestia también me puede, alivia. el hecho de aplicar tanta presión también puede producir otros problemas, ¿no? Problemas vasculares. Exacto. Eh, a veces se utiliza, yo también he escuchado pacientes que han comprado dispositivos de compresión neumática, de estos que se utilizan Eduardo, seguro que tú los has visto en el hospital, de bueno, no son medias de compresión, pero son esto que se utiliza en la UCI para evitar Exacto. los trombos en los pacientes y demás, que son como eh, algo que se hincha, ¿no? Que ahí aplica una presión y luego se deshincha, y luego se hincha y luego se deshincha. Exacto. Porque es verdad que al final eso, el hecho de que apliques tanto peso, al final puede producir otros problemas, pues por ejemplo vasculares o en tu caso, depende de cómo sea la lesión medular, si no No, pero tienes a ver, yo vida, tengo,
El tema es que el pie a lo mejor estoy cómodo y entonces se me mueve con un espasmo. Y entonces con el peso logro que o sea, tengo sensibilidad, no tengo problemas de circulación o de llagas o todo eso, porque como me molesta, si tengo una arruga yo me la noto y entonces otra cosa es que si lo muevo yo o pido a alguien que me ayude a mover eso y tal, pero cuando es y bueno, cada X horas pues miro de girarme y eso. Es ver, hombre, si no te notas las piernas, pues entonces tampoco tendrías la molestia, digamos. Pero si en el caso de tener la sensibilidad, me alivia la molestia y luego otra cosa es que yo por debajo a ratos cambie la postura, bueno, como la cambiaría cualquiera durmiendo, pero por cambiar la postura, no sin tener ese hormigueo, ¿sabes? Y la pregunta era eso, si había más gente que le pasara. Sí, más pacientes con lo de la presión. O sea, y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Más bien, este tema, de verdad, siempre hay más preguntas. Vale, gracias. Sí, no, pero gracias por todas las preguntas que nos han dado y gracias a Celia, doctora García Malo, por responderlas. Creo que ya estamos cerrando la sesión, pero nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado de nuestro webinar y ojalá puedan responder el pequeño cuestionario que les hemos mandado, es breve, y así ir organizando los futuros webinars que estamos deseosos de brindar a cada uno de ustedes. Y gracias por la asistencia. No sé, Celia, ¿tienes algunas palabras antes de cerrar? Nada, sobre todo eso, agradecer a todos los asistentes y nada más. Estamos preparando pues eso, algunos webinars más. El mes que viene probablemente de insomnio, lo anunciaremos en redes sociales. Y bueno, pues un poco la idea es esta, ¿no? Pues reunirnos y si se puede resolver algunas dudas, fenomenal, aunque son pues eso, temas médicos que a veces necesitas ver al paciente y no hay más manera de saberlo. Pero bueno, para todos yo creo que es interesante y todos podemos aprender. Así que bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme y nada, nos veremos en los siguientes. Espero que a todos los demás también. Exactamente. Y vamos a tratar de brindar información por correo y sigan contactándose, estén atentos y seguiremos con los webinars, esta serie de webinars de medicina del sueño. Gracias a todos. Eso es. Bueno, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Buenas tardes, buenas En noches. España. Sí. Hasta luego. Adiós. Adiós.